Hace una semana hice un vídeo especial donde hablaba de mis dos sandbox favoritos y mencionaba otros que conocía. Y hoy este vídeo va a ir dedicado a los juegos de mesa de aventura. Concretamente a tres, a los que considero mis tres juegos de aventura favoritos. Venga, vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo estupendamente. Como comentaba en la entradilla, hace una semana estábamos hablando de los sandbox. Había gente que no conocía muy bien este tipo de juego de mesa, o este género, por lo menos adaptado a los juegos de mesa, ¿no? Y la respuesta ha sido fantástica, porque además, mirad, me habéis recomendado sandbox que no conocía, por ejemplo, Chinaski, que es un seguidor que siempre comenta y que sabe mucho de juegos, pues me comentó alguno que yo no conocía, ¿no? Y que le echaré un vistazo, ¿no? Y después hay otra gente que me ha hablado muy bien del Kalkstein Log, que ya digo, tampoco lo conozco más allá de lo que he visto en vídeos y tal, y sobre todo también del Merchant and Marauders, que ese todavía lo conozco menos y lo dejé claro, todo lo que había dicho lo había dicho de oídas, de leídas, que parece que como era más flojito y bueno, pues hubo ahí gente que se encendió y que dijo, no, tienes que probarlo porque para nada es muy superior incluso al Western Legends y al Xia, que eso son palabras mayores. De hecho, tengo que agradecer a Pablo, que se puso en contacto conmigo a través de la BSK y me invitó a ir a Barcelona y con su amigo montar una partida al Merchant and Marauders, o sea, que estoy encantado, ¿no? Y después hay otros seguidores que me preguntaron por juegos que no había mencionado, que si es que no los consideraba sandbox, por ejemplo, el Sleeping Gods, el borde exterior. A ver, Sleeping Gods no me parece que sea un sandbox, ¿vale? Porque está muy claro lo que tienes que hacer para ganar, cosa que los sandbox, si recordáis, tenían como condición, pues eso, esa absoluta libertad en la que tú podías tentar a la suerte y picar de muchos sitios sin que hubiera una estrategia clara, ¿no? Ganadora. El Sleeping Gold lo veo muy dirigido, muy narrativo. De hecho, sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero eso te va a llevar a un párrafo y ese párrafo te va a dirigir a otro párrafo, de alguna manera el juego te dirige, entonces yo no lo veo sandbox, ¿vale? Y el borde exterior, ya os dije en un vídeo anterior, yo me guío por sensaciones, y a mí las sensaciones que me da un verdadero sandbox no me las da el borde exterior, pero ahí tengo que hacer una salvedad porque no he probado el borde exterior con las expansiones, ¿vale? Es un juego que he probado, y he probado poco además, pero a mí me pareció que Cory Konietzki había cogido muchas cosas del Xia, lo había encorsetado un poco, para darle, pues para contenerlo un poco más, y eso es el borde exterior. Que no quiere decir, no es nada malo que sea o no sea un sandbox. Yo los considero, por ejemplo, juegos de aventura, y juegos de aventura, voy a decir, es mi género favorito y por eso vamos a hablar en este vídeo. Así que lo último que quiero es discutir por la semántica. Y como digo con los wargames, que también siempre hay como mucha controversia, si tú lo sientes, si ese juego lo sientes como un sandbox, pues para ti es un sandbox. Pero hoy vamos a hablar de juegos de aventura. Ojo, que no quiere decir juegos de género de aventurero, que pueden parecer lo mismo, pero para mí no lo es, y ya estamos otra vez con la semántica, pero yo voy a explicar lo que yo entiendo como un juego de aventura. Y un juego de aventura es aquel en el que tú llevas a un determinado personaje, este va desarrollándose y creciendo, y además va trasladándose, explorando por un tablero que generalmente va de punto a punto o de zona a zona. Tú puedes llegar a un determinado punto e interactuar con ese punto, pues bien comprando cosas, bien puedes entablar una conversación con algún lugareño, puedes descansar y recuperarte de algunos puntos de salud. Y dices, bueno, pues estás describiendo un dungeon crawler.
Más o menos. Yo creo que entre la diferencia entre Dungeon Crawler y el juego de aventuras es una cuestión de escala. Si bien en un Dungeon Crawler cada punto de movimiento equivale generalmente a unos pocos metros, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, Mansiones de la Locura, en un juego de este tipo, juego de exploración y de aventura, puede perfectamente un punto de movimiento equivaler a varios kilómetros, o cientos de kilómetros, o miles de kilómetros. Fuera de eso hay poquita más diferencia, porque al fin y al cabo haces lo mismo, explorar terreno, enfrentarte a enemigos, interactuar con el espacio. Y yo, entre el juego de aventuras, puro y duro, y el juego de exploración, el Dungeon Crawler, yo creo que son mis dos géneros favoritos y no sabría, depende del momento que me pille, me gustan más o me gustan menos. Y después hay un juego que está ahora mismo muy en boga, que es el Harakiri, que tiene sus dos partes, tiene su parte de aventura y su parte de exploración. Por cierto, coincidíamos los que jugamos a esa partida, el gran Lume de A Solas con Lumerien y Edu, el juego de Avatar. Podéis ver la partida, si no recuerdo mal, la parte de aventura, si no recuerdo mal, la podéis ver en el canal de A Solas con Lumerien, y la parte de exploración en el canal de los juegos de Avatar. Pues ahí podéis ver la partida entera y por lo menos yo en ese juego me gustó más y disfruté más la parte de aventura. Sin menospreciar a la de Crawler, y estoy hablando con una sola partida. Bueno, me estoy enrollando un montón. ¿Qué es para mí juego de aventura? Pues mira, clásicos de juego de aventura. Los de la rana voladora, Flying Frog, que sabéis que no editan en español, pero que todos sus juegos generalmente están tradumaquetados y además no suele haber problema para comprarlos en tiendas online que traen juegos de importación. Pues el Fortuna and Glory, es trasladar las películas de Indiana Jones, el mapa es todo el globo terráqueo, digamos, y tienes que enfrentarte a nazis, a dirigibles dirigidos por nazis, a científicos locos, y después tiene otro, mucho más contenido, que es uno de mis juegos de aventura favoritos, que es A Touch of Evil, donde aquí ya trasladamos a la América colonial y en una pequeña región, ¿no? Una comarca que está siendo asolada por monstruos y espíritus, ¿no? Y es pues, otro juego de aventura del libro, o el Arkham Horror en su segunda o en su tercera edición, ¿no? Yo qué sé, los mencionados de Sleeping Goat o El Borde Exterior, yo lo siento más como juego de aventura. Puedo equivocarme, ya digo, pero yo lo siento más así. ¿Qué más? En realidad los sandbox suelen ser juegos de aventura también, mucho más abiertos, pero suelen ser eso. Clásicos como Runebound o Mesh Knight, otro juego que los considero de aventura también, ¿no? En el que tu personaje va eso, moviéndose por una comarca, interactuando con el terreno. Skyrim, un juego que también reciente, que llegó en castellano hace muy poco. El secreto de Chernobyl, también otro juego aventurero en el mundo posapocalíptico, en fin. Pero yo voy a hablaros hoy, por acotar un poco, de los tres juegos de aventura que yo más disfruto. ¿Quiere decir que son los mejores? Es que he mencionado algunos que me gustan mucho, como ese A Touch of Evil, por ejemplo, o el Arkham Horror. Juegos que me gustan mucho. Pero me he basado, como siempre, más que en la cabeza, en sensaciones, y en aquellos juegos en los que, cuando los despliego y antes de empezar a rodar, más siento ese gusanillo aquí en la barriga de que voy a vivir una aventura. Lo siento con todos los que he mencionado y con más, pero con estos tres yo creo que hay un puntito especial. Os lo voy a mostrar en orden inverso a como los conocí, es decir, el más reciente, que he conocido este mismo año, y al que más tiempo lleva conmigo, ¿no? Y que es ya un clásico por mérito propio. Aquí tenemos The Witcher, el viejo mundo. Yo ya lo he dicho muchas veces, fue Edu de los juegos de Avatar quien me lo descubrió en una partida con Lume. Y eso que fue una partida después de pegarnos a la paliza del Harakiri,
todo el santo día. Además yo tenía, ellos lo recordarán, tenía una subida de alergia en la que apenas podía respirar y estaba como súper agobiado, ¿no? Y sabéis que eso agota mucho y me plantan, no sé si serían las 10, 10 y media, las 11, no sé qué hora sería, me plantan The Witcher. Edu, digo, señor, madre mía, es que no sé si os sabéis, pero Edu tiene una energía, tendría que ir a las Olimpiadas, de verdad. Bueno, pues me planta el The Witcher. E hicimos una partida rápida, casi una demo, casi, ¿vale? Bastó para darme cuenta que esto tiene magia, que es algo muy especial, muy bien pensado y que ha venido para quedarse como un clásico del género de aventura. En The Witcher tú llevas a un mago. Yo no he visto la serie, no he leído los libros, entonces yo desconozco el tema, pero me recuerdo que le dije entonces a Edu y a Lume, es que, vale, bien, es una franquicia, pero no necesita la franquicia, tiene entidad propia para poder ser un gran juego sin necesidad de una franquicia. Bueno, aquí manejas en un mundo que no recuerdo cómo se llama, pues el viejo mundo, pues manejas a un mago y este tiene que desarrollar sus diversas habilidades, te mueves por el tablero, hay una parte importante en la que tú vas chetando tu mano a través de un juego de construcción de mazos, ¿no? Tiene una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho en los juegos y es cuando las cartas sirven para varias cosas, porque las cartas sirven para pelear, pero también tienen un iconito abajo con los distintos terrenos y tienes que descartarte. Si vas a una zona de bosque, pues tienes que descartarte una carta de bosque, pero claro, a lo mejor al descartarte esa carta de bosque que necesitas para moverte a un bosque, estás descartándote de una carta muy interesante para la lucha, ¿no? Y a mí esas decisiones, esas encrucijadas que un juego nos presenta, a mí me agrada mucho. Después la pelea con los monstruos es muy tensa y es a través de las cartas, de jugar tus cartas y de ir revelando cartas del monstruo que te puede embestir o te puede morder. Resulta muy original y muy interesante, e incluso cuando te retas a una partida de dados con cualquier otro brujo, ¿no? Con unos dados preciosos, ¿no? Es muy divertido, ¿no? He tenido que aprender póker, porque entre Western Legends y esto he tenido que aprender algo de póker porque no tenía ni idea. Bueno, el caso es que en cuanto lo probé dije, tengo que comprarlo, pero no era fácil. En online por lo menos estaba todo agotado y en segunda mano precios desorbitados, ¿no? Y encontré una buena oferta. Y nada, y compré, este es el estándar, ¿no? El juego base sin las minis de los monstruos, solamente con las miniaturas de los magos. Pero mirad, parece mentira que yo diga esto, pero tampoco las siento aquí necesarias, ¿vale? Porque los monstruos no se van a mover, ni te van a perseguir, ni hasta donde yo sé, ¿vale? Entonces, son unas fichitas, ¿vale? Que simulan los monstruos y que a mí me gusta pensar en ellas como geolocalizadores, puesto que se colocan en determinados pueblos, en determinadas localizaciones, ¿no? Y como digo, no interactúan como en un dungeon crawler que te persiguen, que se pueden mover, que pueden esquivar tus golpes. Aquí, en realidad, pues eso, hombre, queda precioso el que tenga o el que quiera gastarse la pasta, que vale. Yo, la verdad, que más que por pasta lo hice porque el grosor es el doble y porque mi espacio es que tengo que optimizar todo el espacio que me queda muy poquito espacio, ¿vale? Y este juego ya, aún así, ocupa, porque no vino solo. Y yo, pues con esa caja me vale, porque los monstruos van a aparecer y donde realmente se siente al monstruo no es con la miniatura, sino con el juego de cartas. Con lo cual, yo por lo menos puedo prescindir en este juego de las miniaturas de los monstruos, y porque ahora después, ya digo, os enseñaré otra cosa. Este juego se le ha llamado precisamente un sandbox. Y es verdad que en su juego base nada más puede parecerlo porque tú no tienes ningún objetivo
concreto más que ir creciendo y ganando puntos de victoria, ¿no? Y es verdad que tiene ese puntillo de sandbox, sin llegar a serlo, porque tiene limitaciones como que en un sandbox nunca tendrías, como es el pararte en un sitio, hacer una acción y ya no puedes hacer esa acción si no te vas y vuelves en turnos posteriores o en ese mismo turno, ¿no? Entonces estas cositas que yo lo entiendo, porque si no el juego lo romperías, ¿no? Te limitarías a estar en un sitio y a hacer crecer a tu mago porque tienes que dirigirse a su, digamos, a su localización base para poder ir creciendo en determinadas habilidades, ¿no? Entonces, pues eso te obliga a que te muevas. El juego está muy bien pensado. El juego está muy bien pensado y quizás yo lo que le achacaría al juego base es que tiene un final precisamente algo anticlimático, puesto que como va a punto de victoria y es competitivo, pues cada uno va a lo suyo, a veces se cruzan, se echan una partida de póker y tal, pero cuando uno llega a determinados puntos de victoria, el juego se acaba y punto. Digamos, no te deja terminar tu película, no te deja terminar tu historia. Entonces esto lo corrige una determinada expansión, que es precisamente con la que jugamos en casa de Edu, que es este Legendary Hunt. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Pues esto lo que te incorpora es un monstruo final. Un monstruo final. Entonces, ya la victoria no se consigue a través de puntos de victoria, sino a través de vencer al monstruo final. Hay 7, 8 que puedes elegir aleatoriamente o elegir directamente como grupo, ¿no? Elegir a quién no quieres enfrentar, ¿no? Y estas miniaturas, que son espectaculares, pues sí que son mucho más... estas sí que molan ponerlas en el tablero. Esta expansión hace que definitivamente The Witcher ya no sea un sandbox, sino que tengas un objetivo muy concreto con el que acabar la aventura. Es una expansión muy recomendable. Después están las demás, esta de la isla, que bueno, amplía un poco más el tablero, con unas cuantas islas, unas cuantas localizaciones, el tablero que ya de por sí es grande y necesita mesa. Y bueno, incluso puedes enfrentarte a Dagon, ¿no? El gran dios primigenio Lovecraftiano. La expansión de los magos, para que tú puedas elegir llevar un brujo o llevar un mago. No digo ni que sí ni que no. Lo que realmente este juego necesitaba, yo creo que es esta expansión, para darle un final mucho más épico. Además, tú ni siquiera tienes que esperar a lograr el máximo de puntuación para enfrentarte. Tú cuando consideres, como si al principio de la partida es un suicidio, pero vamos, no necesitas ningún requisito para ir a enfrentarte a ese boss final. ¿Qué más deciros? Hay una expansión que creo que viene de camino y que no tardará mucho, espero que estas navidades esté, que es el de los eventos, porque duplican incluso más las cartas de evento. Tú, depende de donde acabes, vas a coger y vas a levantar una carta de evento de camino, creo, y la otra era de evento de ciudad, y es lo que le dará la narrativa, y eso está muy chulo, las cosas que pasan con esas cartas de evento, esa narratividad, ¿no? Pero se queda un poquito justas, ¿no? No tanto como como yo he oído en una o dos partidas, pero sí que llega un momento muy rápido en el que tú necesitas más cartas, ¿no? Bueno, pues eso venía como un extra de Kickstarter, pero claro, es que es algo que me parece básico y pronto vendrá, creo que vendrá además de una caja, hará pack con Ciri, que es un personaje sobradamente conocido del universo de The Witcher. El solitario oficial yo no lo recomiendo porque simplemente es, pues eso, ir tú por ahí solo e intentar hacer puntos cuanto antes, esos puntos de victoria. Pero hay un bot fanmade que sí que os recomiendo mucho. Y además también el modo solitario oficial, creo que va a ser, ¿cómo se llamará? Wing Hunter, ¿vale?
que va a dar, yo creo que va a dar mucho juego, va a venir también en ese pack de expansiones que nos van a llegar, espero que pronto, y bueno, nos trae unos enemigos, una especie de caballeros de otra dimensión y unas criaturas especialmente peligrosas, y eso creo que va a hacer el juego colaborativo y por lo tanto perfectamente jugable en solitario. Hay que estar atentos a las novedades que va a traer el The Witcher. El segundo juego de aventuras que yo quería aquí destacar es un juego mucho más vilipendiado, que se puso de moda este año, ¿vale? Porque estaba un poco olvidado y que creo que dentro de poco tiempo volverá a estar olvidado. Y bueno, a mí me gusta mucho y lo disfruto, que es este Fallout o Fallout, o como se diga, Fallout, ¿vale? Un juego de Fantasy Flight donde, bueno, si habéis visto la serie, tú vas a llevar a uno de los personajes, bien una yermense, un habitante del yermo, o un habitante del refugio, o un mutante, a un necrófago, o uno de estos soldados de la cofradía, ¿no? Bueno, hay 5 personajes en el juego base, tú manejarás a uno de ellos y tendrás que cumplir también misiones. Aparte de ser un juego de aventura, es un juego casi dungeon crawler, porque tú vas a ir descubriendo las losetas del terreno. Tú tienes el terreno desplegado ante ti, pero boca abajo. Y a medida que tu personaje se mueva, irá descubriendo losetas y va a ir descubriendo qué localizaciones hay en esas losetas y qué enemigos también a los que te vas a tener que enfrentar. Es un juego tremendamente narrativo, tiene un mazacote de cartas enorme que le llaman la biblioteca, y bueno, es un clásico juego narrativo en el que tú vas a un determinado punto, realizas una misión, una acción y te va a llevar a una determinada carta. Pues lo mismo que hay otros juegos como el Tainted Grail, pero que lo hace con un libro, ¿no? Con un libreto, pues ve al párrafo tal, pues este lo hace pero con cartas. Te vas a mover por esos yermos, enfrentándote a peligrosos enemigos, con una mecánica de lucha mucho más clásica, de tirada de dados, aunque tienen su gracia porque esos dados que lanzas valen tanto para el enemigo como para ti, es decir, son golpes simultáneos, ¿no? Y depende de los resultados, tú te vas a llevar tantos golpes y el enemigo tantos otros. Tu personaje tendrá que ponerse del lado de una de las 2 facciones que hayan en juego. Cada jugador pues defenderá a muerte pues los intereses de esa facción, porque esto es un juego competitivo. En principio es un juego competitivo, no tenemos por qué ser letales, ¿no? Y agresivos con el otro jugador, pero sí que vamos a intentar jugar de esta manera. Claro, ¿qué pasa? Que quien juega así al solitario o quien juega a este modo competitivo le pasa un poco lo mismo que a The Witcher, que el final es un poco anticlimático, que al final el que se te adelanta y de repente cumple los requisitos, ¡pum!, ya está, se acabó la partida y a ti te deja con un regusto de haberte dejado una misión a medias sin saber cómo acaba esto. Estos juegos te dejan esa insatisfacción, ese coitus interruptus, disculpadme, ¿no? Y no es agradable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al poco tiempo salió una mini expansión, se llamaba Enlaces Atómicos, que arreglaba esto. Le daba un modo solitario y en realidad un modo colaborativo completo que arreglaba esto. Todos a una nos ponemos a favor de una facción, la que decidamos, y contra los intereses de la otra, ¿no? Entonces, con unos pequeños cambios en algunos mazos de cartas y algunas reglas y un dado extra, etc., con poquito material. De hecho, la cajita del enlace de atómicos era muy pequeñita. Yo tengo el material aquí dentro. Decir que este juego lo conseguí gracias a Revan, que vendía su copia con ese enlaces atómicos que es tan difícil de conseguir, aunque se puede conseguir en Print and Play. Yo lo recomiendo, si queréis jugar en solitario, os recomiendo encarecidamente ese juego, esa expansión, perdón. A pesar de eso, ¿qué pasa con este juego? Que a veces se le ven un poquito las costuras. Es un juego que ha estado diseñado para ser competitivo y aunque funciona bien,
es como un reloj, un mecanismo complejo al que se le han cambiado piezas y han puesto otras que no son las originales. Y bien, funciona, pero a veces chirría un poquito, le da un poquito de... hace un poquito de ruido, ¿vale? Te chirría un poco. Pues eso le pasa a veces al juego. Que aunque tú lo disfrutas, yo lo disfruto mucho en solitario. Pero, por ejemplo, en colaborativo a nosotros se nos hace un poco largo. Las experiencias que tengo con gente, a 3 personas, por ejemplo, es excesivamente largo porque los entreturnos a veces se hacen pesados. En solitario yo lo disfruto mucho, como disfruto mucho en Mansiones de la Locura, porque creo que es un juego que se cuece a fuego lento, en el que tú vas descubriendo esas losetas, llegas a una localización, coges la carta, te sale una misión, tienes que apuntarte, apartar bien las cartas que te dice que apartes para seguir esa línea de misión, pero aparte hay misiones secundarias con las que no sueles tener mucho tiempo, pero a veces te desvías un poco para conseguir una misión secundaria, que no es obligatoria, pero ayuda. En fin, es un juego que a mí me gusta sobre todo para jugar en solitario, siempre con el añadido de enlaces atómicos. Evidentemente esto tampoco es un sandbox, porque ya digo, es eminentemente narrativo y te va a ir dirigiendo. Eso hace que la rejugabilidad no sea toda la que queramos. Pues oye, es que si es que no repetimos tanto los juegos, o por lo menos en mi caso no repito tanto los juegos, entonces yo no lo he acabado todavía, he jugado muchas partidas y como juego un mismo escenario varias veces para descubrir distintos caminos y después además pasa un mes y yo no me acuerdo lo que he hecho la primera vez, me va sonando conforme lo voy descubriendo, pues yo a estos juegos pues, no le veo problemas de rejugabilidad, insisto, porque no le doy 12 partidas seguidas, a lo mejor si le doy 12 partidas seguidas, pues sí. Fallout, un juego que me sorprendió gratamente para bien y no esperaba nada de él porque no conocía el videojuego y porque lo adquirí antes incluso de que supiera que iba a salir una serie, no sé si fue por febrero o marzo de este año. Y vamos con el tercero. El tercero sí que es un clásico por méritos propios y es uno de mis juegos que siempre ha estado en mi top desde el primer momento que llegó a casa. Un juego de aventuras al más puro estilo pulp, con aventureros recorriendo el mundo, entrando en el corazón de África, en las pirámides de Egipto, llegando a la Antártida. Yo creo que algunos ya lo habréis adivinado. Estoy hablando de Eldritch Horror. Lo voy a poner un poquito así porque como este sí que tiene conserva el plástico, pues para que no haga mucho reflejo. Eldritch Horror, del gran Cory Konieczka. Bueno, es un juego, aunque te viene aquí que es un juego de misterio, de investigación, eso es un juego aventurero, como digo, al más puro estilo pulp. Uno de mis juegos favoritos de la temática Lovecraft, y yo diría que de todos los Arkham Files, ojo, no de todos los juegos de Lovecraft, sino de todos los juegos de la línea Arkham Files, de Fantasy Flight, este es el menos fiel a la obra de Lovecraft, porque Lovecraft, en realidad, sus historias muchas veces sucedían, se desarrollaban en espacios muy localizados. A lo mejor el que funciona en espacios más abiertos, ¿no? Es el de las montañas de la locura, que por cierto tengo aquí la expansión, las montañas de la locura, ¿no? Esta es la única expansión que tengo grande. Bueno, aquí con tu investigador, que voy a contar nuevo que no sepamos ya de Eldritch Horror, que vamos a estar con nuestro investigador, vamos a recorrer el mundo y eso, a descubrir una serie de pistas, hacernos con una serie de pistas y cerrar unas determinadas misiones antes de que el primigenio de turno llegue a nuestra dimensión, a nuestro mundo, para crear el caos y la destrucción. Esto es en resumidas cuentas, pero durante el trayecto tú puedes, pues eso, coger un pasaje de barco y atravesar el Atlántico para llegar a África y allí embarcarte en una expedición para conseguir algunos objetos que te van a ayudar. Puedes acudir al gran Charlie Kane, que es mi personaje favorito, siempre juego con Charlie Kane, que está afincado en California y que te va a ayudar mucho a conseguir objetos y personajes, compañeros que te van a ayudar, o a Lily Chen yendo a Tokio a acabar con los monstruos, en fin. Tiene un sabor pulp, como digo, muy divertido, y es un juego que, a pesar de que a veces cuando te sale todo torcido
a la hora de juego estás ya desesperado, cuando los eventos se cruzan, cuando tú sientes que has tomado las decisiones correctas y que los dados te han sido propicios, es una experiencia maravillosa. Expansiones, yo la expansión única que recomiendo es esta, porque ya digo, esto es un timo, esto es algo que tenía que haber entrado aquí. No voy a ahondar en esto porque se ha dicho ya muchas veces. Esto es una expansión con un primigenio más, con 4 investigadores más, aquí vienen 8, para que hacer los 12 que normalmente tendrán que haber venido, y sobre todo triplica las cartas de encuentro, las cartas de pista para que este juego requiere, igual que The Witcher, requiere muchas cartas de encuentros porque es narrativo en el sentido de que depende de dónde llegues, tú vas a elegir hacer un encuentro allí, sí o sí, y necesitas variedad, ¿vale? Las expansiones grandes, pues bueno, las expansiones grandes te hace más grande el juego. Hay voy a abrirlo, pero las expansiones grandes son caras y encima viene pues, en la línea de Fantasy Flight viene aire más que nada, ¿no? Aquí no tengo nada. El troquel, no me preguntéis por qué los guardo, el troquel vacío, porque no lo sé. Vale, nada, mira, bien, aquí, nada, aire. Esto además de vestigios de extraño, que lo tengo aquí metido, vale, pues esto y este mapa, que como el mapa es pequeño, el mapa original, pues encima te añade. Bien, en un momento determinado, para darle otro sabor distinto, pues vale, pero yo no juego aún con esto, ¿eh? Es que no, si es que ya es difícil de abarcar el mundo entero en sí, como para encima detenerte un poco más a hacer una excursión en las pirámides de Egipto o aquí en la Antártida. Pues bueno, este me lo regalaron y además es una novela que me gusta mucho, pues estupendo. Pero yo lo que recomiendo es el Eldritch Horror, si no os habéis hecho con él, y expansioncitas pequeñas. Esta la primera, y después la que queráis, Vestigio de Extraño, Un Habitante de Carcosa, las de Ciudades en Ruina. Cada una le mete una pequeña mecánica. Esta no le mete nada nuevo, ¿eh? Esta no le mete nada nuevo. Esta es, ya digo, el material que faltaba aquí, y punto. Pero, por ejemplo, pues Vestigios Extraños, tienes esas fichas de concentración que ya vienen aquí, que es para cuando tienes una opción loser, que en un momento determinado tu personaje no puede hacer nada por las condiciones que se dan, pues bueno, por lo menos te concentras y te dan una fichita de concentración que te permite repetir una tirada, que eso no hace falta ni tener la expansión. Ciudades en ruinas, te mete la mecánica de las ciudades, como el nombre indica, de las ciudades en ruinas. Pero en realidad, eso está bien, pero para lo que son recomendables las expansiones son para que te metan cartas de encuentro, para que te meta variedad en la narrativa, ¿vale? Y para eso, pues más vale comprarte las pequeñas que te cuestan la mitad que las grandes, ¿vale? Pagas el doble solamente por tener aquí un mapa que no sabes si vas a usar. Esa es mi manera de verlo. Luego haced vosotros lo que queráis. Cada uno es libre de tener el espíritu completista que quiera. Yo, a Dios gracias, cometo muchas estupideces, pero en eso sí que soy claro. Yo creo que obligado por el espacio. Compro solo lo que sé que puedo llegar a jugar algún día. Fijaos lo que os digo, ni siquiera lo que estoy seguro que voy a jugar, sino lo que creo que voy a jugar algún día. Bueno, y como he dicho, pues estos 3 juegos de aventuras me apetecía recomendarlos. ¿Son los mejores? Probablemente no, pero como digo, son a día de hoy, 2024, son los juegos que más emoción me producen cuando los despliego y estoy a punto de empezar a vivir la aventura. Dentro de un año a lo mejor pues se va el Fallout y meto otro nuevo, ¿no? No lo sé, o el The Witcher se me desinfra, es el que menos partidas lleva, ¿eh? Pero las que tengo hasta ahora muy bien. Y Eldritch no falla nunca. En fin, hay muchas más opciones. Podría haber metido a Touch of Evil. Creo que está un poquito por debajo de estos, a pesar de que a mí me gusta también mucho. Gracias a todos y a todas por seguirme, por escuchar mis divagaciones.
como estoy diciendo en los últimos vídeos, suscribiros, que a veces digo cosas interesantes, ¿vale? Y otras veces pues no, pero nos reímos un rato. Venga, gracias a todos y a todas y cambio y corto.